representantes del mundo sindical, que nos pudiera dar una charla sobre el comportamiento o lo que él espera que sea el comportamiento de la sociedad en este nuevo momento social que probablemente va a tener va a venir a sumarse a lo que fue ya el estallido social y sobre eso mismo ver cuáles son las principales elementos, características de lo que podemos esperar desde la sociología que se desarrollen en este momento, que es más bien de emergencia, y después en una segunda etapa que debiera ser de una recuperación de la vida social. Entonces, yo dejo ahora al profesor René Leal para que nos pueda dar una charla que nosotros creemos que va a ser de mucha utilidad para todos los que estamos cerca del mundo sindical y para los dirigentes sindicales en primer lugar. Por favor, René. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿no?, a toda la audiencia y agradecido por la invitación que me hace la Fundación, don Fernando en particular. Y yo quisiera señalarles que voy a intentar, ¿no?, responder a las preguntas o los requerimientos que se hacían para esta charla. Me parece que no es fácil de hacerlo, ¿no? Voy a tratar lo posible. Sin embargo, quisiera anticiparles de que yo voy a hacer una aproximación al tema desde la sociología política, pero en particular desde el análisis de clase, ¿ya? Y por lo tanto voy a estudiar desde ese punto de vista la crisis social en contextos tanto de estallido social como de pandemia y los problemas futuros y los posibles escenarios políticos que pudieran haber en Chile, ¿no?, que se plantearían a partir de lo que les voy a señalar, ¿no? Bueno, para esto voy a tratar de ser lo más fiel posible a lo que yo quería hacer, por lo tanto voy a leerles el trabajo. Al final pueden ustedes hacerme preguntas, comentarios, opiniones, por supuesto, para poder entregarle esto de la mejor forma posible. Bueno, el título de esta charla, digamos, era Salidas a la crisis del COVID-19 y la profundización de la crisis social. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Acá en Puerto Montt, bien. Gracias. Bueno, esto lo divido yo en 4 fundamentales áreas, ¿no?, puntos. Primero voy a dar un contexto de la globalización y sus efectos, ¿no?, y sus consecuencias hoy día de su sello neoliberal. En segundo lugar, la continuidad del despliegue de la ideología neoliberal del estallido social ahora en contexto de pandemia. Me refiero a el despliegue de la ideología como concepto y como instrumento que usó, ¿no?, la clase dominante durante el periodo del estallido social y cómo, en qué forma se le ha dado continuidad en el contexto de la pandemia. Desde un análisis de clase, ver hacia posibles salidas, ¿no?, para un cambio social profundo. También voy a echarle una mirada, digamos, a esta suerte de cuarentena política que tenemos también, ¿no?, después de un estallido social, entre la disputa de 2 estrategias que podrían darse desde la derecha para reinstalar su dominación y reproducir el neoliberalismo en Chile. O sea, ya sea un aparente estado de bienestar, ¿no?, con una figura política populista central que sería Joaquín Lavín, por un lado, o por otro, un derrotero más de corte fascista, ¿no?, que podría darse también, pero que son solamente hipótesis que hay que formular y ver qué pasa con eso, ¿no? Pero en general eso va a ser y una conclusión al final.
Respecto al contexto de globalización, señalo lo siguiente. Para quienes dudaban de que la globalización era una realidad y no un discurso, la pandemia lo dejó muy claro. Los procesos de conectividad física y virtual, de comunicación, disculpen, voy a apagar esto. Disculpe, se está apagando. Repito, para quienes dudaban de que la globalización era una realidad y no un discurso, la pandemia lo dejó muy claro. Los procesos de conectividad física y virtual, de comunicación, información y transporte, han dramáticamente revelado el carácter global y hegemónico del capitalismo y de su versión más radical, el neoliberalismo y sus consecuencias humanas y sociales, de sus espeluznantes implicancias para la mayor parte de la población, al poner las vidas de millones en riesgo vital. La tendencia a la privatización de servicios como los de salud y educación, la desregulación laboral y la liberalización del mercado, procesos con distinta profundidad en el mundo, en que una de las más pronunciadas ocurre en Chile, han hecho que el coronavirus discrimine entre pobres y ricos por condiciones de vida, de precariedad y escasez de vivienda, de hacinamiento, de malas condiciones de trabajo, de un deficiente acceso a una salud pública digna, a la educación, al transporte, a la recreación, etc. Según France 24, los primeros focos de contaminación por COVID-19 en Latinoamérica se dieron entre las poblaciones más adineradas, pero después de haber afectado a los amantes de los deportes de invierno o a los descendientes de la familia real, el coronavirus ataca a la población más vulnerable, lo suficiente como para avivar un sentimiento de lucha de clases. Bueno, no podía ser de otra forma dada la desigualdad en el mundo. Según educo.org, el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Casi el 50% de la población mundial vive con menos de $5,5 al día. Entonces, nos preguntaríamos, ¿qué es la desigualdad global? Bien, esta se expresa, por ejemplo, en que en 2018, 26 personas poseían la misma cantidad de dinero que los 3.800 millones de personas más pobres del mundo. Durante las últimas décadas, la cantidad de multimillonarios se ha duplicado. La brecha entre ricos y pobres, en lugar de achicarse, continúa creciendo. Mientras los hijos de ricos tienen acceso a la educación, más de 262 millones de niños a nivel global no están escolarizados. Sucede lo mismo al nivel de la salud, donde las implicaciones éticas son aún más cuestionables. Quienes tienen el dinero cuentan con la posibilidad de tratar sus enfermedades, por más virulentas y complejas que sean, mientras quienes viven en la pobreza no deben conformarse con sobrevivir cuando es posible. Más de 10.000 personas pierden la vida cada día por no poder pagar la atención médica. En muchos lugares del mundo, los pobres no tienen acceso al agua potable y su ingesta diaria de alimentos es bastante restringida. Bueno, entre las causas de la desigualdad está la globalización neoliberal, que ha dado la posibilidad a las empresas de contratar empleados en las zonas más baratas. De esta manera se han perdido millones de puestos de trabajo. El avance tecnológico también ha puesto cambios en el mercado laboral, generando nuevos puestos por un lado para personas con acceso y conocimiento de dichas tecnologías y reemplazando puestos por otras actividades más repetitivas. La riqueza ha pasado principalmente a manos privadas, es decir, que las personas ricas tienen mayores recursos que muchos países. El aumento de la subcontratación y los trabajos temporales que desembocan en menores sueldos y peores condiciones laborales también cuentan. Los sistemas fiscales recaudan en mayor medida desde las clases trabajadoras a través del IVA, por ejemplo, acá en Chile. La evasión fiscal que realizan los más pudientes al enviar su dinero a paraísos fiscales con poco o nulo control es otra razón de esta desigualdad global. En virtud de lo anterior, el virus en contexto de capitalismo y de su expresión más draconiana, la neoliberal, modifica el carácter neutral del virus, desviándolo hacia quienes son más vulnerables, desprotegidos, desventajados como resultado de la injusticia social, la inequidad y la pobreza y la pauperización de millones de trabajadores y trabajadores, de la miseria y discriminación que sufren los pueblos originarios, afrodescendientes, inmigrantes en otros sectores, porque como Zygmunt Bauman comenta, una de las consecuencias sociales de la globalización neoliberal
es que la flexibilidad laboral más bien es flexibilidad empresarial y rigidez e incertidumbre laboral, que los ricos se globalizan y los pobres se localizan. Bauman señala que esto es reflejo y condición del libre flujo del capital en el planeta. Pero Jorge Larraín llama la atención en no reducir la globalización a un fenómeno meramente económico y confundirla con una ideología, por lo que insiste en que la globalización es concomitante con la modernidad y que hay que distinguirla del neoliberalismo, y que este último sí constituiría una ideología y de esa forma se relaciona con la globalización y le imprime en gran medida su sello. Finalmente, ¿quién es mejor que Marx y Engels para resumir y confirmar el carácter global que tendría el capitalismo y sus consecuencias? Ellos señalaron que, dos puntos, espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por industrias que ya no emplean materia prima indígena, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo y cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. La burguesía obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción. Las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. En una palabra, se forja un mundo a su imagen y semejanza. ¿No? Extracto del prefacio del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Bueno, participando en el taller de análisis de coyuntura y tendencia, hemos percibido también la gravedad de lo ocurrido en el escenario global y también local. Por eso señalamos que la pandemia profundiza la crisis del neoliberalismo. Todos los pronósticos coinciden en la gravedad de la actual pandemia mundial de coronavirus y en que tomará tiempo para que termine, lo cual incluye a Chile, donde son varias las variables que atentan contra una información veraz y fidedigna acerca de la real dimensión de la epidemia. Entre ellas, el falseamiento, ocultamiento y manipulación de datos por parte del gobierno. Por lo revelado previamente, análisis de distintos signos concluyen que el predominio en buena parte del mundo del neoliberalismo, que ha desmantelado y debilitado la salud pública, sobre todo en el sur global, como indica Noam Chomsky, es la causa principal de la agudización de la crisis sanitaria. A esta crisis sanitaria, de por sí bastante grave, se suma la crisis económica mundial, que el FMI anunció que será tan grave o peor que la del 29. Es una crisis acumulativa que se prolonga desde hace años y nos enfrenta a un capitalismo decadente cuyos componentes fundamentales son el parasitismo financiero y consumista, una militarización desestructurante y donde la dinámica tecnológica está al centro de una depredación sin precedentes de los recursos naturales. Bueno, contando con este cuadro, tenemos que decir que en el caso chileno ocurre una situación muy peculiar en que esta crisis, ¿no? Proviene o se junta, ¿no? Con un periodo anterior que fue el estallido social, pero que en esta crisis se intersectan tres crisis que son la sanitaria, la social y la económica. Bueno, según una rigurosa, interesante y valiosa investigación del periodista y economista Francisco Herreros, miembro también del equipo de análisis de coyuntura y tendencias, Piñera no tiene otra que jugársela el todo o nada. Herreros señala, comillas, en un ambiente de crispada expectativa y generalizada desorientación, el país aguarda con talante sombrío y agarrotado el embate de la doble ola, de la crisis sanitaria y la crisis económica, previsto para fines de abril o principios de mayo. Dos tipos de comportamientos resaltan en el manejo de la crisis del gobierno, al menos en la etapa de la velada de armas. Hay quienes creen que dispone de información que no comparte y utiliza como insumo en la toma de decisiones, pero lo visible en el nivel público es que tanto la información como las decisiones han sido confusas, opacas y contradictorias en los tres ámbitos sanitarios comprendidos por la emergencia.
la infraestructura, en este caso el número de ventiladores mecánicos disponibles, el diagnóstico, vale decir la cantidad y calidad de los exámenes de detección, y el tratamiento, o sea, el aislamiento sanitario, sean aduanas o cordones sanitarios y cuarentena parcial o total. El segundo rasgo distintivo, según Pancho Herreros, del gobierno de Sebastián Piñera en la previa de la eclosión de la pandemia, ha sido su absoluta falta de escrúpulos y su proverbial sentido de la oportunidad, en el aprovechamiento de la momentánea parálisis del movimiento social y los trabajadores organizados, para imponer hasta las heces la agenda del neoliberalismo estratégico, completar el plan laboral de su hermano José y arrasar con lo que quedaba en pie de los derechos colectivos del trabajo. Todo, por cierto, en nombre del bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. En una apuesta muy riesgosa, escogió liberar al capital de su vínculo con el trabajo, sin detener el aparato productivo, lo que en la práctica se manifiesta de dos maneras. El empresario que no puede resistir la crisis queda facultado para detener su actividad productiva o comercial sin costo laboral, pero el que quiere y puede tiene a su disposición no solo la dotación laboral, sino también la infraestructura pública y de servicios necesaria para mantener la actividad. De hecho, ni las transnacionales del cobre, ni el sector de la gran industria, ni los servicios, ni el sector financiero, ni el retail han parado. Esto es el núcleo estratégico del modelo, que por lo demás recupera el gasto previsional por la vía de la inversión de las AFP. En el primer caso, el costo del deterioro del ingreso de los trabajadores y trabajadoras y sufrimiento de los sectores más vulnerables, los castigados siempre, y al precio, en el segundo, de la salud de la población. No hay nada especulativo en ello, es la opción que tomaron. Respecto a la crisis sanitaria, Herreros comenta que Piñera y Mañalich se jactan rápidamente de la calidad del sistema sanitario chileno para enfrentar la crisis. Pero se trata ahora de un sistema integrado, dirigido centralmente por el Estado, impuesto en virtud de las facultades ejecutivas permitidas por el actual estado de catástrofe. Si esa es la estructura elegida por un gobierno neoliberal para enfrentar una de las mayores emergencias sanitarias en la historia del país, se pregunta, ¿qué justificaría volver a la segmentación preexistente que no sea el lucro en la salud? En ese tenso equilibrio inestable, no ayuda precisamente a contener el pánico, la comedia de descoordinaciones y errores no forzados. Bueno, con respecto a la cuarentena en particular, respecto a los pobres, señalamos que en la República Neoliberal la probabilidad de que las tasas de contagio y mortalidad del COVID-19 se distribuyan en el techo de la banda se correlaciona con la crisis económica y social, ¿no? Que antecedía y sucedería a la crisis sanitaria. La cuarentena y el aislamiento social son probablemente el único mecanismo social capaz de abatir el flagelo, al menos hasta que una vacuna elimine el problema. En Chile eso no es posible por razones de doble índole. La contradictoria política laboral del gobierno confina al hogar a aquellos trabajadores que no pueden hacer teletrabajo, reduce drásticamente su ingreso y consume sus ahorros de cesantía, mientras que los trabajadores de las áreas consideradas críticas deben recurrir a sus fuentes laborales sin las debidas de protección en un transporte público que no ofrece ninguna seguridad. ¿Quién sabe que el foco de contagio activo ahora, lo sabemos, más de 1.500 contagiados el día de ayer en 24 horas, hasta aquí la más alta? Aun si el gobierno lo dispusiera, lo cual tampoco es su intención, no hay condiciones para un aislamiento sanitario eficaz. Un sector importante de la población quedó en una estrechez económica muy seria. Según la Fundación Sol, 3,6 millones de personas, equivalente al 39% de la fuerza laboral, no tienen contrato de trabajo. El 70% de los trabajadores, sin distinguir si tienen esa protección o no, ganan menos de 550.000 líquidos al mes. Ello explica por qué hay gente que insiste en salir a la calle a buscar la vida. ¿Y qué esperaba en un país donde el 60% de la población habita en viviendas sobrepobladas y precarias? ¿Cómo se puede hacer cuarentena en una vivienda social de 42 metros cuadrados donde se arraciman 15 personas de 3 familias distintas?
Es por tanto predecible que en el cordón periférico de los cascos urbanos de las principales ciudades se distribuirá mayormente la cadena de contagio. La pandemia de COVID-19 está esculpiendo en sufrimiento social las desigualdades del modelo, en chocante contraste con aquellos empresarios del primer círculo que violaron la cuarentena en helicóptero para dirigirse a sus residencias en las playas de Cachagua y Zapallar. Debemos decir, por último, en esta sección del trabajo, que debemos destacar o pronunciarnos respecto a los trabajadores en condiciones más informales o más precarias. En primer lugar están los trabajadores independientes, con un 25,6% en el gráfico 1 del total nacional. La mayoría de ellos trabaja en la calle, en comercio ambulante. En segundo lugar están los trabajadores informales, 10,9% en el gráfico. Esto es, quienes trabajan bajo una relación de subordinación. La mayoría de ellos recibe órdenes y cumple horarios, pero que no cuentan con un contrato de trabajo escrito y por lo tanto operan en la clandestinidad, sin seguridad y sin opciones de asociarse en organizaciones sindicales. Finalmente están los trabajadores bajo el sistema de boleta de honorarios regidos por el Código Civil, en cuyo caso existe un contrato de prestación de servicios también carente de garantías laborales mínimas. Yendo entonces a partir de estos hechos, de lo global y de lo que se describe aquí fundamentalmente por el equipo Coyuntura y en particular por parte de Francisco Herreros, también es necesario, pensé, que del análisis de clase nosotros pudiéramos extraer algunas conclusiones para hacer un estudio político, social, de los dos momentos que se encuentran, tanto el estallido social como la cuarentena política, como la cuarentena en condiciones de pandemia. Se hace necesario entonces, señalo, hacer uso del análisis de clase para escudriñar en lo que ha ocurrido y en lo que viene, tratar de distinguir lo principal de lo secundario y comenzar por decir y probar que estos dos escenarios que se juntaron en marzo del presente año quizás serán considerados por futuras generaciones como uno de los acontecimientos históricos más sobresalientes del comienzo del milenio en Chile y de su historia como un todo. Un estallido social como el que comenzó el 18 de octubre, cuyo segundo embate fue suspendido, interrumpido por la pandemia mundial, nos da a pensar que Dios, esta vez, sí pilló confesado a Piñera. Alargó su agonía o recargó sus baterías para reposicionar su modelo. Está por verse. Sin embargo, pareciera que lo ha dejado a él y a sus seguidores en una encrucijada terrible, casi surrealista. Se juega por el cuidado de la salud de las personas en desmedro de la recuperación económica y hace más corta la epidemia y aparecen los zombies de las protestas, o la maneja de tal manera que esto se alarga en el tiempo para que no vuelva esa otra epidemia, la de miles de virus insurrectos antineoliberales en la Plaza de la Dignidad, porque eso quedó pendiente en forma latente. Voy a argumentar aquí que lo primero es señalar que es necesario vincular los dos momentos políticos, el del estallido y el que surge desde la pandemia. Luego, es indispensable probar que lo que ha ocurrido en Chile ha sido un levantamiento con profundo contenido de clase, expresado en abierta lucha de clases, y que la clase dominante, solo a partir del uso de la ideología que sirve a sus intereses, ha podido sortear o postergar el entierro del neoliberalismo, no necesariamente del capitalismo. Esto debiera dar las primeras luces para los escenarios que vienen y el comportamiento de los actores en él. En un trabajo anterior sobre el estallido social y el concepto de ideología, planteé que lo ocurrido se reveló como lucha de clases, que a todo esto no es algo para nada obvio, ¿no? Porque hay muchas teorías y yo he visto, bueno, en el ambiente universitario y también en comentarios a otros niveles acá en Chile mismo y en otras partes, de que son muy pocos los investigadores o los intelectuales o los políticos que
se expresan de esta forma y que reconocen, ¿no es cierto?, que el fenómeno o que existe, ¿no? Incluso solo ese hecho, la lucha de clases todavía en el mundo. Entonces, planteé que lo ocurrido se reveló como lucha de clases y que los acuerdos nacionales, los dos que se hicieron durante el estallido, ¿no? El acuerdo nacional por el plebiscito, la nueva constitución, y el otro por la paz social, y que los acuerdos nacionales a los que acudieron los integrantes del Partido del Orden se le llama a la derecha más la Concertación y parte del Frente Amplio, que permitieron avenguar en algún grado la magnitud e intensidad de la protesta. Porque en los días previos al primer acuerdo por una nueva constitución, el 12 de noviembre, había ocurrido un cambio cualitativo en la movilización popular. Se llamó un paro y huelga nacional de 2 días, en los que apareció nítidamente una alianza social y política, la Mesa de Unidad Social, y una conducción visible con contenidos y demandas claras. Se sacudió todo el país. Por esta razón, las fracciones políticas de la clase dominante reunidas en el Partido del Orden acudieron raudos a Palacio a ver cómo frenaban esto. Esto, similarmente, se puede hacer una comparación con lo que ocurrió después del 2 y 3 de julio de 1986, tras lo que se le solía llamar, ¿no?, el ensayo de la sublevación nacional, y el pacto o el acuerdo entre la Alianza por la Democracia en el año 1989, que permitió, ¿no es cierto?, la continuidad del modelo y también permitió que Pinochet siguiera como senador vitalicio y que los derechos humanos quedaron congelados sin que pudiera haber un juicio y castigo y la verdad para todos los casos de violación de derechos humanos, que después se fue no cambiando con el tiempo. Señalé en el trabajo que les citaba recién también que el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, sentenciado por los actores que ya les señalé, fue la rúbrica de una de las últimas posibilidades que tenía la derecha y sus aliados de salir airosos e impunes de la crisis que crearon con un acuerdo similar en el año 89, en el que se pactó, planificó y ejecutó todo lo que culminó en este levantamiento del pueblo ante tanta desigualdad e injusticia en el país, que de hecho se ha expresado en lucha de... En breves pero significativas palabras lo explico. En este trabajo se planteó que el estallido social explicitó el problema fundamental que cruza toda la sociedad y que se ha intentado negar casi transversalmente en las últimas décadas hasta ahora. 2 puntos. La contradicción de clases que yace en el interior de la formación social capitalista y que la define como tal es lo que se oculta. Como es propio del concepto de contradicción, esta se genera entre polos antagónicos, en este caso capital y trabajo. Los polos son agentes dinámicos, mutuamente dependientes, que están en permanente actividad y conflicto, lo cual produce la contradicción. Esta incesante actividad contradictoria de las relaciones capitalistas ocurre como un proceso encubierto por la acción de un elemento constituyente también del proceso de generación y reproducción del capital, ¿cuál es la ideología? Esto es, la distorsión que impide dar cuenta de tal contradicción, la cual solo asomaría con fuerza a través de una práctica revolucionaria. Es lo que se conoce como lucha de clases. Esto quiere decir que la dominación capitalista es posible, entre otros factores, que son concomitantes con ella, por una, entre comillas, forma encubierta de reproducción de sus fines, la ideología, en el sentido crítico y negativo del término, como lo definiera Karl Marx. Esta lucha de clases se expresó multifacéticamente, en la cual surgieron nuevas objetividades en la lucha de clases. Porque cuando la contradicción entre capital y trabajo llega a una tensión insostenible por la agudización de la actividad de uno de sus polos, en este caso el del capital, expresado en un acelerado proceso de acumulación a expensa de la precariedad del polo del trabajo, esta se hace explícita en la superficie en la forma de lucha de clases, al activarse también el polo del trabajo a través de una práctica que termina por revelar completamente la contradicción a través de una práctica que termina por revelar la contradicción que yacía oculta. Por lo tanto, la irrupción plebeya de octubre encarnó
una nueva subjetividad o subjetividades a las previas al 18 de octubre, incluso a las del periodo desarrollista del capitalismo en Chile. Expresiones que han desatado prácticas políticas, sociales y culturales liberadoras, movimientos sociales nuevos junto a otros históricos como el sindical, otros como el de la tesis del movimiento feminista, como la movilización y funas de los ciclistas, la recreación musical de temas clásicos que interpretan el sentir popular de variadas generaciones, ellos junto a diversas demostraciones artísticas visuales, de artes plásticas de gran valor cultural. También está la indiscutida proliferación de los muros que hablan, con miles de rayados y grafitis en todo el país. Las múltiples comunicaciones y articulación horizontal del movimiento a través de las redes sociales. Cómo no destacar también la icónica figura, ¿no?, del perro símbolo de la protesta social, el negrito Matapacos, la lucha permanente, combativa e ingeniosa de los estudiantes secundarios y universitarios, la movilización de los pensionados en todas las marchas y concentraciones de masas, la voz de niñas y niños por sus derechos y contra la represión, el movimiento por la defensa de los derechos humanos, los cabildos y asambleas barriales, la resistencia valiente y tenaz de la primera línea, la inédita presencia unitaria de barras bravas de Colo-Colo, la U y la UC en la Plaza de la Dignidad, y la relevancia de la causa mapuche en este marco de sublevación popular. Ellos constituyen solo algunos ejemplos de la emergencia de variadas subjetividades, algunas de las cuales se nos quedan en el tintero. En definitiva, la protesta social, política y cultural de millones de personas ha reconstituido el tejido social y politizado a la gente. No ha habido mejor escuela de formación cívica que la calle. En esta multifacética lucha de clases, hoy con manifestaciones nuevas, frescas, que han renovado el espíritu y subjetividad de nuestra golpeada sociedad. Que los objetivos o blancos de la protesta a los que apuntaron los jóvenes por las redes sociales y en la calle fueron de clases, es innegable. Pensiones, reivindicaciones salariales, educacionales, por salud pública y digna, por no más AFP, contra la PSU, contra las farmacias coludidas, los malls de los sectores más exclusivos, empresas transnacionales, canales de televisión, contra monumentos y estatuas que simbolizan el clasismo, racismo, machismo y chauvinismo propios de la llamada clase alta chilena y de su larga, recalcitrante y conservadora historia y de su trasnochada y esencialista concepción de su identidad expresado en el término, comillas, chilenidad. En definitiva, una lucha por una refundación política, cultural e identitaria. Esto es una lucha con una carga valórica trascendente, emancipadora, liberadora, con un claro carácter de clase. Así, la vorágine que ha desatado esta rebelión popular demostró que las relaciones sociales de clase, de género, políticas y culturales no existen por separado, sino que se entreveran en la práctica. Se forman y deforman unas a otras, incluyendo gratamente anteriores y actuales generaciones de chilenas y chilenos que descubrieron el engaño, que han de esta forma reconstituido el tejido social tan severamente dañado por el neoliberalismo, no por 30 pesos en el alza del pasaje, sino por más de 30 años de injusticia social e indignidad disfrazada de desarrollo. Ese sería el sentido de la gran expresión Chile despertó para siempre, plasmada en las paredes de las calles de todo el país, calles de todo el país. De esta manera, esta lucha da cuenta del carácter profundamente desigual e injusto de esta modalidad neoliberal de capitalismo, inaugurado en Chile a sangre y fuego en 1973 e institucionalizada al amparo de la Constitución Política de 1980. Por ello es tan apropiada la consigna a luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. En consecuencia, se argumenta aquí que el neoliberalismo ha sido una ideología como formulación teórica y experiencia cultural, por un lado, y por el otro, como experiencia histórica concreta, en que ha estado anclado a importantes cambios en las formas que han adoptado el Estado y los modelos de desarrollo. Conjetura Carlos Ruiz al respecto. De esta manera,
se radicalizó el proceso de concentración y acumulación del capital, el cual hoy ha entrado en una crisis profunda, quizás terminal, que impactaría también en la precipitada proclamación del advenimiento de la hegemonía de la ultraderecha en el mundo. A ese estado de cosas llegó la protesta social, la que aparentemente tenía la mesa servida a partir de marzo para desplegar el segundo envión, el definitivo. Pero apareció el jinete del apocalipsis en la forma de pandemia. Se interrumpió o suspendió la protesta. El justificado temor al contagio, la cuarentena, el aislamiento social han impuesto el receso del combate. Las comunicaciones han sido monopolizadas por el gobierno, la información controlada, restringida y censurada, decretado estado de excepción y de catástrofe, toque de queda, militares y policías vigilando las calles. En otras palabras, la política social ha sido puesta en cuarentena. El golpe sangriento y los 17 años de dictadura de la derecha son en alguna forma homologados por el estado de excepción actual, claro está, para muchos más que justificado. Lo cierto es que más allá de ello, no hay duda que Piñera está aprovechando la oportunidad, que está sacando las castañas con la mano del gato, que ve en este trance la posibilidad de alcanzar su tabla de salvación. Nos preguntamos, ¿qué hacer? ¿Cómo avanzamos y superamos esta situación? ¿Qué hará la derecha? ¿La lucha se disipó? ¿Que Chile cambió para siempre quedó atrás? ¿Que la dignidad se haga costumbre fue solo un eslogan? Veamos entonces la coyuntura y las tendencias o probables tendencias que puedan surgir. En relación al quehacer, lo más aconsejable, ¿no? Esto es lo que yo recomiendo, ¿no? Que en relación al quehacer, lo más aconsejable para retomar la hebra central que quedó del levantamiento y de su entramado de acción social y contenidos, es apuntar a lo que se ganó. Eso es lo que debería ponerse al centro. Esto es lo vinculante. El plebiscito y una asamblea constituyente por una nueva constitución. Y debe hacerse por la única vía que permite avanzar al pueblo, la movilización social. Las multitudes en la calle para la reproducción del tejido social recuperado tras las protestas. Ese sería, estoy estimando eso, el objetivo estratégico de toda lucha actual, pues nos lleva a la disputa por cambios de fondo, revolucionarios, ya que por ahí pasa también la lucha de clases, por derrotar a la ideología neoliberal en el debate, en la discusión abierta y decidida, en todos los lugares, a través de todas las sensibilidades y subjetividades que se expresaron en la protesta, principalmente en organizaciones sindicales, de mujeres, estudiantiles, culturales e interculturales, cabildos barriales y sectoriales, entre otras. Ese objetivo estratégico es el fin superior de esta lucha, ¿no? En este tiempo. La derrota en toda la línea del neoliberalismo y la recuperación de un Estado solidario, una nueva constitución y un régimen político que permitan un cambio de sentido en la sociedad, valórico, en la vida de las chilenas y chilenos, como se expresó en las calles. Bueno, ahí hago un paréntesis que si se posterga el plebiscito por razones válidas por la pandemia, habría que seguir tras él, intensificando la coordinación de organizaciones en las redes sociales y toda la actividad virtual. Alertas a cada uno de los movimientos de la derecha. Continúo. La derecha intenta y seguirá en su plan de boicotear o eludir el plebiscito y el cambio constitucional, cuidando la matriz, ¿no? Su constitución del 80, que permite la continuidad de su dominación y resguardo de sus intereses de clase. En tal sentido, y más allá del error de cálculo de Piñera en plantearlo ahora y no en un momento político más oportuno, por eso causó rechazo casi transversalmente, esto se inscribiría en un plan de más largo aliento, ¿cuál es? Por vía de la ideología una vez más, o sea, la distorsión y el enmascaramiento. Aparentar un ensanchamiento del Estado hacia un rol más de bienestar que subsidiario.
Entre paréntesis señalo, ya lo está haciendo en alguna medida y por esta emergencia en atención a la pandemia, recurriendo al Estado como un sistema de salud integrado para poder salir de la situación. Bueno, a la cabeza con figuras públicas y populistas y solapadas como Joaquín Lavín liderando ese proceso. Si ustedes se fijan, como ahora, cuando Piñera salió elegido nuevamente, la encuesta CADEM empezó a impulsarlo con mucho tiempo antes, y ahora la encuesta CADEM está haciendo lo mismo con Lavín, y la televisión no ceja en tenerlo como panelista y candidatearlo, posicionándolo en las encuestas y en imágenes ante amplias audiencias de televidentes. Lo mismo está haciendo con los alcaldes de derecha y de la concertación en menos medida, con vistas a las elecciones municipales de octubre. Es más, Piñera aprobó ya un presupuesto de apoyo regional en esa dirección, ¿no? Se está planteando en algunos lugares. Hay que salir al frente en las redes y medios de que se disponga, dando cuenta de este aprovechamiento de la pandemia con fines políticos proselitistas, electorales y antidemocráticos excluyentes. Eso es impostergable y permanente. No estamos frente a políticos que velen por los intereses de la clase trabajadora. De hecho, ellos están haciendo caer el peso de la crisis sanitaria en ella, que la paguen las y los trabajadores. En definitiva, la clase del capital no puede afincarse en un keynesianismo y estado de bienestar de nuevo cuño, pues eso la heriría en lo más profundo, pues atentaría contra los cimientos conceptuales sobre los cuales fue construida y que definen a la modalidad neoliberal de acumulación y que legitimó la Constitución de 1980, que se basa, ¿no es cierto?, en la libertad individual, en la catalaxia o libre movimiento del mercado y en la paz social. Esos tres elementos constituyen las bases de lo que se ha implantado en Chile como base de la filosofía política de Hayek. Fernando. Dame un segundo. Ahora sí. Fernando, el profe parece que se cayó. ¿Y no vuelve? No, no, al menos todavía está. Estoy esperando que llegue como espectador para poder pasarlo, pero se cayó ahí de raíz. Ahí me fue a buscar otra cosa. Pero que atienda a la persona. ¿Pero sabí si vuelve? Estoy esperando a ver si puede ingresar y ahí yo lo habilito al tiro, pero si usted lo Lo voy puede a llamar. contactar, Sí, sí. verifique el inconveniente que tuvo. Se encuentra apagado. Oye, estima, ¿me escuchan? Sí. Oye, parece que se cayó la señal del profesor. Yo lo acabo de llamar y está con un problema, no, está con el celular apagado. O sea, como no desconozco si quizás se estaba dando internet con el celular, entonces se le apagó el celular y se le cayó el internet. Pero estamos esperando que vuelva a solicitar entrar para poder seguir con la... Ya. ¿Volvió? Ok. Ah, ya, perfecto. Seguimos entonces. Parece que no está ahí. Hay silencio.
¿Dónde está? No, esto no olvidó. No ha vuelto todavía. Ah, yo entendí mal. Voy a Y, volver a Fernando, llamarlo. ¿y sabrá que se le habrá caído la señal? Porque a lo Ojalá mejor que sí. sigue, Sí, sigue a lo mejor esperemos. para avisarle por teléfono a lo mejor. No, si lo estoy llamando. Si lo que pasa es que Ah. me manda un mensaje de voz. Moralmente Ah, fuera de la zona de servicio. El perfecto. teléfono móvil que ha discado se encuentra... Si no mal recuerdo, el profesor apagó su celular porque lo llamaron por teléfono. Ya. Entonces, creo que al principio fue eso. Hay que esperar un poquito. Yo creo que va a ingresar. Ojalá se dé cuenta. Voy a escribirle. Ya. Oye, voy a hacer un poco de relleno. Por si no Oye, continuamos. justo que había agarrado vuelo el profe, se le cayó el sistema. Qué mala. Mal. Está la weá. Yo lo que nosotros habíamos conversado con él, un poco lo que venía ahora, yo para contarle, en la Fundación Fiel, nosotros tenemos esto que se llama una comisión de políticas públicas, y en la comisión de políticas públicas participan varios centros de estudio, y a partir de eso nosotros el año pasado hicimos un primer informe anual del mundo laboral, como lo entendíamos nosotros, que en el fondo trabajamos cercanos con la CUT, y este año vamos a sacar un segundo informe. Y ese segundo informe que siempre tratamos, o sea, que tratamos de que salga muy cercano al 1 de junio, que es cuando habla Piñera, para de alguna manera contar nuestra versión de cómo está en este caso el mundo laboral, pero también social y económico. Y estas charlas se enmarcan en eso, se enmarcan en un ciclo de charlas que van a ir dándole contenido a ese informe, nos van a permitir llevar las discusiones adentro de la comisión y también recoger opiniones de dirigentes sindicales, intelectuales que estén participando en estos seminarios. Y lo que nosotros habíamos estado conversando con el profesor desde el punto de vista de la sociología, yo soy economista, así que malamente, o sea, puedo estar metiendo un poco las patas, pero era que de alguna manera se habían caído ciertos principios o ciertos dogmas del pensamiento único neoliberal, o sea, se habían estado como cayendo desde el punto de vista de que era difícil volver a argumentarlo. O sea, por ejemplo, un elemento del modelo neoliberal descrito por Friedman es la disminución del Estado. Y la disminución del Estado en todo el tipo de esferas, porque el Estado lo que hace es limitar la libertad de las personas. De hecho, Friedman en algún momento planteó una cuestión bien interesante que era una renta básica universal, pero a distinción de lo que es el debate que hoy día se vive en Chile, era una renta básica donde se agarraba todo el presupuesto del Estado, se repartía en parte igual y se entregaba. Entonces, de alguna manera, cada uno tenía la libertad de ver qué hacía con esa plata. Y hoy día, puesto en este debate, en esta situación nueva, parece bien, sería como bien extraño que nosotros volviéramos a argumentar la disminución del Estado, porque ha vuelto a agarrar fuerza el Estado como, de alguna manera, como la locomotora que va a liderar los procesos sociales, pero también económicos. Entonces,
desde esa mirada, si uno va viendo distintos elementos de los principios neoliberales, que ya en el estallido social empezaban a caerse o dejaban de hacer sentido social, pero que hoy día frente a la realidad concreta, hacer frente a la crisis, el neoliberalismo se ha superado y empieza a ser abandonado por la vía de los hechos en muchos países. Lo que nosotros conversábamos era que efectivamente era interesante vislumbrar que probablemente habíamos llegado al punto donde las ideas, vamos a decirle, de la heterodoxia, o sea, las distintas ideas que son contrarias, que son distintas a la propuesta de neoliberal, o de pensamiento único, de caja de pensamiento, habían encontrado, en una frase de Víctor Hugo, habíamos llegado al momento donde esas ideas se habían hecho lo más fuerte posible, ¿ah? Donde ideas como más Estado, como derechos laborales más profundos, como participación social más amplia, como más democracia, habían vuelto a reponerse. Y en ese sentido, y ahí... ya, llegó el profe. Bueno, pero en ese sentido, yo lo estaba rellenando, profesor. Ya. En ese sentido, pero voy para terminar nomás. En ese sentido, lo que uno podría pensar es que los movimientos sociales de la izquierda, que han vivido permanentemente como a la defensiva, tratando de argumentar que sus ideas siguen siendo vigentes, y ya no vigentes, sino que son ideas posibles de ser implementadas, frente a un pensamiento único que en el fondo aplanó todo el resto de las ideas, hoy día esa postura como a la defensiva carece, o sea, como que perdió vigencia. Y hoy día probablemente lo que deberíamos estar pensando es cómo pasamos a las ofensivas con ideas que van a empezar a hacer cierto sentido común. O si no, se nos va a perder el umbral en donde nosotros podríamos volver a liderar las ideas o las políticas públicas que se tienen que desarrollar desde los gobiernos y desde los gobiernos locales. Ya, eso, profesor. Bien, disculpen, una falla técnica acá en la casa, así que, pero ya se arregló. Bueno, yo estaba en el punto que estaba argumentando por qué era desde el punto de vista teórico, conceptual y también de la práctica, ¿no? Muy difícil que la derecha, que la clase del capital pueda afincarse en un keynesianismo o neo-keynesianismo y estado de bienestar, y que lo va a hacer más bien desde el punto de vista ideológico, es decir, de aparentar que lo va a hacer, pero en realidad no lo va a hacer, puesto que esto hiere profundamente su propia razón de ser, ¿no? Y señalo, atentaría contra los cimientos conceptuales sobre los cuales fue construida, ¿no? Y que definen a la modalidad neoliberal de acumulación y que legitimó la Constitución de 1980, fundada, ¿no? Fundamentada principalmente por Hayek, con tres elementos constitutivos de la filosofía política de él, que el primero es la libertad individual, no el bien común ni la voluntad general, no como la tradición francesa, sino que más bien el énfasis en la libertad individual está unida a la catalaxia o a la libre actividad de los confines del mercado, de que los individuos serían todos más o menos iguales y en términos de esa igualdad podrían competir en igualdad de condiciones, ¿no? En los confines del mercado. Y en tercer lugar, la paz social, que es necesaria para lograr esto. Por eso se señala que a la derecha, digamos, la clase dominante, en realidad al neoliberalismo no le importa si el régimen político es una democracia neoliberal o no. Lo que le importa es lo que lo limita. Si lo limita alguna de ellas, bueno, va a tratar, ¿no?, de zafarse de eso. Pero lo que le interesa es aquel régimen o aquel escenario, ¿no?, que le permita desatar y desarrollar su política, su ideología neoliberal, y que construya, ¿no?, en ello un edificio que significaría, ¿no?,
el cumplimiento de esos predicamentos de la filosofía política, los tres que ya mencioné, que se expresarían o se expresaron en Chile, tanto en dictadura de la derecha como en democracia, en 40 años de privatización, en primer lugar, de industria y servicios, en segundo lugar, de desregulación laboral, esto es flexibilidad e intensidad no laboral, y liberalización del mercado hacia una economía extrovertida de exportación de materias primas y libre flujo de mercancías de importación. Entonces, esos tres pilares, ¿no?, surgen de esa médula conceptual que planteó Hayek, ¿no?, y que se aplicó en Chile, que fue él, y vino incluso para acá para poder, ¿no?, asegurarse que las cosas se hicieran bien con Milton Friedman. Bueno, si esta estrategia, ¿no?, de tratar de llevar adelante un camino hacia un neo-keynesianismo ante el embate, ¿no es cierto?, y la profundidad de la lucha que hubo el año pasado y lo que puede venir ahora, otra vía de la derecha que se puede perspectivar es la de una senda hacia el fascismo, aprovechando las condiciones actuales muy similares, pero en otro contexto, en que ha habitado el fascismo en el pasado. Recojo aquí el trabajo de Gerardo Torres, que lo argumenta como sigue. 2 puntos. Eric Hobsbawm, destacado historiador inglés, señalaba que el fascismo de los años 20 y 30 en España, en Europa, presentaba algunas importantes ventajas para el capital que no tenían otros regímenes. En primer lugar, eliminó o venció la revolución social izquierdista y pareció convertirse en el principal bastión contra ella. En segundo lugar, suprimió los sindicatos obreros y otros elementos que limitaban los derechos de la patronal en su relación con la fuerza de trabajo. En tercer lugar, la destrucción de los movimientos obreros contribuyó a garantizar a los capitalistas una respuesta muy favorable a la Gran Depresión. Pareciera que esas ventajas en alguna medida están presentes hoy en nuestro país. Con ello no se desea expresar que el gobierno actúa con criterios neofascistas, sino tan solo evidenciar que está defendiendo su modelo neoliberal, primero por la ola de protesta inicial el pasado 18 de octubre y ahora por la pandemia. Se empeña por invisibilizar a la izquierda, desoír al movimiento sindical, garantizar y defender los intereses de los empresarios y a pretexto de la crisis económica, utilizar una caja de herramientas en beneficio de estos y no de protección social, a la postre acentuando aún más la desigualdad. Si bien no hay que descartar esta opción, sobre todo si la bestia está herida, recordemos que la dictadura fascista de la derecha duró 17 años y aún vivimos bajo su constitución política. El pueblo ha recientemente mostrado y desenmascarado al modelo, quitándole su base de legitimación política. Por más pandemia que haya y considerando que la crisis sanitaria la están sufriendo mucho más los pobres, un camino así debería provocar un levantamiento popular de gran intensidad. Respecto al papel del movimiento sindical, este debe insertarse en forma, o debería insertarse en forma diversificada en la actividad laboral, en tanto la diáspora del mundo del trabajo es bastante evidente y reconocida, en la que el trabajo informal es uno de los más visibles, sobre todo en el espacio callejero urbano. Hay que tomar cada una de las reivindicaciones que se levantaron en la rebelión de octubre y las de hoy, como las de la Ley de Protección del Empleo, y formular o actualizar un programa político de las y los trabajadores que considere toda esa diversidad de reivindicaciones surgidas al calor de la lucha, ya que si bien muchas de ellas no provienen directamente desde el ámbito laboral, su carácter de clase o su relación con las demandas de clases intersectan, como las de género y las de relaciones interculturales. Por lo tanto, no es cierto, como habría señalado el alcalde Sharp, que, valorando la movilización y el estallido social, diría que, comillas, el problema es que no hay proyecto. Agregando, comillas, signo de interrogación, ¿qué proyecto le propone la oposición a Chile post-COVID-19? La respuesta a esto debería ser que hay un gran número de demandas, reivindicaciones y acción social multitudinaria tras ellas, que requieren que las organizaciones sociales y políticas y sindicales se pongan al frente con personalidad y las reúnan en un texto sancionado por la gente para fortalecer el movimiento,
darle conducción y que sea la base del trabajo constituyente que debería lograrse tarde o temprano. Esa es la oposición que hay que constituir, una, comillas, oposición en serio, como la llama Herreros, la que surge de la rebelión de octubre, con fuertes anclajes sociales, no la del cretinismo parlamentarista, esa que emigró al Partido del Orden. En conclusión, señalo que podemos decir que a pesar del peso del poder del dinero, del control de la información y de las comunicaciones en estos días de pandemia y cuarentena, de las contribuciones de la ideología al poder del capital, engañando y enajenando parte del pueblo temporalmente, a pesar de todo aquello, el pueblo despertó, se levantó y se decidió a luchar con toda la fuerza que le da el desarrollo de su conciencia social, de clase, de género e intercultural. Conciencia que ha adquirido al resolver la contradicción entre capital y trabajo en la práctica, en el combate callejero, revelando la falacia que encubría el discurso exitista del individualismo, del poder del mercado, de la construcción discursiva de la clase media, de la paz social, de la criminalización de la protesta y de las virtudes de la institucionalidad heredada por la dictadura. Eso se develó y el pueblo lo ha dicho enérgicamente. No más engaños, no más cocinas, no más traición a sus luchas, no más abusos porque el pueblo es el único poder constituyente originario, no más simulacros que buscan excluir y no incluir. No se engañen, el pueblo está y será vigilante de cada paso hacia la refundación de nuestra sociedad, de la nación y de su institucionalidad basada, esta vez en el poder popular y una constitución emanada de una asamblea constituyente. Para ello, la continuidad de la lucha social el año 2020 es indispensable en su masividad y en la multiplicidad de formas de lucha, necesarias para lograr un cambio social estructural profundo y derrotar al pacto de la élite que pretende preservar el poder que nos ha regido ya por casi 50 años. Ese debería ser nuestro objetivo estratégico, por lo cual también se requiere de la conducción unitaria de todas las fuerzas, de todos los movimientos sociales y alianzas políticas que estén por un programa avanzado que deje atrás al neoliberalismo para siempre. Así resolveríamos lo que Antonio Gramsci llamaría un, comillas, empate catastrófico en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina por nacer. Eso sería. Muchas gracias. Disculpen la extensión. Todo eso. Gracias. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Muchas gracias, profesor. Yo lo que corresponde ahora es que los que tuvieran algunas preguntas pudieran hacerlas para que el profesor después pudiera responderla y darle un cierre a su exposición. ¿Cómo no? Hay dos posibilidades, o hacen las preguntas, yo creo que es mejor que que se pueden escribir acá, pero es mejor que de repente las digan para que todos las podamos escuchar y el profesor las pueda anotar y ir dándole respuesta. Entonces, levanten la mano y yo les voy dando la palabra a los que quieran preguntar. Todos saben cómo levantar la mano, ¿cierto? Mica, ¿cómo se levanta la mano? Van a donde dice Amor, ¿cómo se levanta participantes. la mano? A donde dice participantes, pinchan ahí y abajo se puede levantar la mano. Está abajo dice levantar la mano. ¿Sí? Ya. No la veo. ¿A dónde está? No me aparece nada. Aquí está, ya. Robinson Ortega y después Álvaro, que creo que Álvaro San Martín, no estoy seguro. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya, sí, bien. Ok. Muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Robinson Ortega, soy trabajador de la construcción de la Quinta Región.
me invitó una amiga, me mandó el WhatsApp y puta, lo agradezco mucho porque hace rato que no tenía oportunidad de poder interactuar. Más que una pregunta, es una duda. A mí me gustaría que el señor Leal pudiera volver sobre lo que él dijo y, ¿cómo se llama? Porque él dijo que, ¿cómo se llama? Que el neoliberalismo se instala en Chile ideológicamente a partir de los conceptos que va manejando, ¿no? A mí me parece que se instala de otra forma, se instala en las condiciones materiales objetivas que existen en Chile. Y ahí yo, por supuesto, tengo una gran duda de cómo lo hacen para instalarse sobre un proyecto. O sea, es evidente que fue el golpe y todo eso, pero ¿cómo lo hacen en lo cotidiano, ¿cómo se llama? En la microesfera del trabajador? ¿Cómo hacen para, ¿cómo se llama? Para transformar esas condiciones materiales objetivas con las cuales se estaba trabajando en el gobierno de la Unidad Popular, con conceptos que eran solidaridad, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que si él pudiera hacer el camino a la inversa, de cómo lo hizo ahora en esta presentación, porque son las condiciones materiales las que se cambian, no son los conceptos solamente. No sé si logro explicar la pregunta. Entonces, Sí, más si o él menos pudiera bien. volver en ese punto, sería muy bueno. Ya. Álvaro. Álvaro, ¿me escucha? Álvaro, ¿puedes hacer la pregunta si quieres? No se escucha, Álvaro. Puede que tenga mal configurado el micrófono. Ya, Álvaro, si quieres, pues abajo en preguntas y respuestas, pues, o en el mismo chat, puedes postear tu pregunta para que la leamos. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta que hacer antes de pasar a responder la que hizo Robinson. Ahí apareció otro. José Pacheco. Hola, buenas tardes. Llamando de Puerto Montt. Gracias por la invitación. Gracias a ti, José. Quiero escuché atentamente, pero teníamos podríamos decir, una esperanza a partir del 8 de octubre, ¿cierto? No sé si a partir del 18 de marzo, de acuerdo al análisis de esta visión, ¿cuál es el espíritu que debería reinar en todos nosotros, de esperanza o de desesperanza? ¿Aló? Ya. Ahora Esa sí. es la pregunta, ¿no? Sí, sí, la escuché. Sí, más que una pregunta, una reflexión, porque como que me quedo al final de la exposición, me quedo como un poco con incertidumbre. Correcto. Para ver dónde está la oportunidad nuestra como actores sociales. Bien. Esperamos que haya más o... Déjame revisar esta viendo. Álvaro nos preguntó y no hay más. Asumo que no van a haber más. Yo sí quería, desde mi posición de anfitrión, hacer una consulta que de un poco lo que conversábamos ayer, y es una vez que salgamos de
de la pandemia, esto lo planteó alguien lo conversaba con alguien más la otra vez, es muy posible que los niveles de debilitamiento de la base social terminen por generar lo que se conoce como un estado caótico, es decir, donde pequeñas modificaciones, pequeños impulsos dan respuestas como inesperadas o de tipo caos. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que una modificación desde el punto de vista material, un debate, qué sé yo, como les pasó al gobierno, ¿no? Esto, los 30 pesos y de repente explotó Chile. Entonces, que son situaciones en donde el impulso o la acción genera una reacción, primero que es muy desproporcionada, o sea, muy frontal, pero además que una reacción que es muy difícil de conducir, ¿verdad? Porque es muy visceral, entonces un poco lo que pasó con el estallido, no tiene por dónde uno saber a quién le habla, porque está todo el mundo movilizado al mismo tiempo y cada uno encuentra sus temas. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que uno podría esperar? O sea, si es que, o dicho de otra manera, ¿qué es lo que debiéramos hacer para no llegar a un escenario de ese tipo y tener un tipo de, ya no de estallido social, sino yo diría como de revolución social, algo más ordenado, sistemático y que de alguna manera se proyecte en el tiempo? Eso, no hay más preguntas. Ya, y respecto a la primera de Robinson, ¿no? Mucho gusto, Robinson. Voy a tratar de responder tu pregunta. Bueno, efectivamente, la instalación del neoliberalismo en Chile fue una respuesta al avance popular del movimiento social chileno por casi un siglo, durante todo el siglo XX, ¿no? Donde la clase trabajadora jugó un papel central en articular ese movimiento y la unidad popular, digamos, como alianza política, que se cumplen 50 años ahora, llevó adelante. Y por lo tanto, lo que había en esa época era una sensación de que el capitalismo en su fase desarrollista, ¿no? O de sustitución de importaciones, como se llamaba, ¿no? El modelo en esa época, que se estaba de industrialización implementando acá, ya había tenido un proceso, ¿no? de desgastamiento, de desgaste, y por otro lado, los avances de las fuerzas populares de la izquierda, y fundamentalmente de una izquierda que se definió como marxista, ¿no? Y que llevó adelante ese proceso por 3 años, ya venían advirtiendo, también la Revolución Cubana anteriormente, de que los cambios profundos y sociales podían llegar. Por lo que este personaje, Hayek, esto lo venía estudiando desde los años 40. En el año 47, él se reúne con un grupo de intelectuales, economistas y cientistas políticos y filósofos en Montpellerin, en Suiza. Y ahí se reúnen y ellos le hacen una crítica tremenda al keynesianismo, ¿no? Al estado de bienestar. Ellos ya estaban pensando que el estado de bienestar desarrollaba mucho gasto público y gastos que eran innecesarios, que estaba reduciendo el proceso de acumulación de capital, y por lo tanto fueron bien patudos, digamos, porque en esa época estaba, ¿no es cierto?, floreciendo lo que era Estados Unidos como la primera potencia mundial, y el sueño americano, el empleo total, parecía una crítica loca, ¿no? Pero como bien decía Volodya, cada día tiene su afán. Este intento por hacer una crítica y reconstruir, ¿no es cierto?, las bases del capitalismo en una forma más radical que acelerara más, ¿no es cierto?, la acumulación de capital,
se vino a poner, ¿no es cierto?, al servicio de los intereses, en este caso, de la clase dominante en Chile, que desde que Allende, el año 70, gana las elecciones, la derecha chilena le declara la guerra, ¿no?, de clases a Allende. Así se planteó, lo puede leer también en un texto de Miliband, que un especialista inglés, marxista, que planteó, ¿no?, que la derecha fue primero capaz de captar de que lo que venía era tan profundo que lo que había que hacer no era la lucha de clases cotidiana, de las reivindicaciones, de los aumentos de sueldo a fin de año, sino que aquí lo que venía era una guerra de clases. Bueno, ante eso se prepararon, Estados Unidos apoyó, y efectivamente las bases materiales de la realidad que estábamos viviendo en ese tiempo cambiaron producto de que se produce el golpe militar, y con ello entonces era necesario reformular el capitalismo para los mismos capitalistas, ¿no? Porque no podía ser posible que otra vez viniera, ¿no?, alguien a desafiar, ¿no?, las relaciones capitalistas y el predominio de la clase dominante de ese tiempo. Por lo tanto, lo que se hizo en función de poder aplicar este modelo que no se había podido aplicar en ninguna parte, se aplica en Chile debido a que se ofrecían las condiciones óptimas, como en los experimentos en física, en estado de vacío, para que no hubiera ninguna interferencia en la aplicación y Chile fuera el laboratorio de las políticas neoliberales. Es más, la derecha chilena había enviado tiempo antes, en los años, fin de los años 50, años 60, a Estados Unidos, aparte de su intelectualidad, que construyeron un modelo en un documento que se llama El Ladrillo, que sienta las bases, ¿no?, de lo que sería una nueva forma de desarrollar la economía y el capitalismo en Chile. Por lo tanto, lo que Hayek viene a asesorar, ¿no?, la necesidad de la derecha chilena a actualizarse, a modernizar, ¿no?, el capitalismo, a que nunca más pudiera haber un desafío como el que hubo, y por lo tanto aplican un modelo, ¿no?, en el cual no solamente hay cambio en la economía. Por eso yo subrayo lo que señalé antes, de que las transformaciones de las condiciones materiales de la sociedad se producen por confrontaciones reales de lucha de clase fuerte, y como terremotos como el que ocurrió, y como lo pasó en 1973, pero también está ahí, justo en este proceso, opera un elemento que es la ideología. La ideología es un elemento, ¿no?, constituyente de las relaciones de clase conflictivas en el capitalismo. La ideología, según Marx, es el encubrimiento, ¿no?, de la situación o la distorsión de la realidad para encubrir las contradicciones que cursan en la sociedad, fundamentalmente de clase. O sea, el aparato ideológico tiene que funcionar para poder implementar una política que haga de nuevo, de una forma absolutamente renovada, a un capitalismo que se basa principalmente en lo que señalé, un capitalismo que se va a basar, ¿no?, en esta idea de que lo central es la libertad individual, que en segundo lugar, ¿no?, el mercado es lo que manda, es donde todos podemos circular y competir libremente, y en tercer lugar, que para eso se requiere de paz social. Es decir, para que esto funcione tiene que ser así. Ese experimento se realizó en Chile y se aplicó, y los tres pilares que se convirtieron en el cambio en la base material de la sociedad fueron, en términos de la economía, ¿no?, el cambio que se da en la privatización de industria y servicios, en segundo lugar, la liberalización del mercado, en tercer lugar, ¿no?, la desregulación laboral. Esas transformaciones, ¿no es cierto?, no son solamente materiales, sino que la ideología interviene en el sentido de que es un cambio también cultural, es un cambio que experimenta el pueblo chileno durante estos 50 años, ¿no?, y que no solamente se vuelve más individualista, más consumista,
se niega la participación por el terror, después por políticas de otro tipo, pero en definitiva esa es la maniobra que se hace, ¿no? O sea, la ideología es concomitante, es parte constituyente de las relaciones capitalistas y el capitalismo lo usa y la ideología sirve siempre en los intereses de la clase dominante según Marx, porque distorsiona la realidad, oculta la contradicción y lo único que la puede revelar, ¿no?, según Marx, es, ¿no?, cuando la lucha de clases se desata, ¿no?, y se descubre el velo y aparece realmente lo que ocurre, ¿no es cierto?, lo que subyace a la situación en la superficie. Y cuando irrumpe eso, entonces hay un asomo a la conciencia y un desarrollo de la conciencia y clase de la sociedad, en la confrontación, en la práctica. Es decir, la ideología no es abstracta, ayuda al capital, pero cuando la lucha de clases de la clase trabajadora irrumpe, ¿no es cierto?, y a través de la práctica, en lucha y en conflicto de clase, descubre el velo, efectivamente es la oportunidad que se tiene para provocar cambios profundos y las bases materiales de la sociedad también cambian por esa situación. Más o menos eso es lo que yo te podría, ¿no es cierto?, responder en relación a lo que me preguntaste. Profesor, hay una pregunta de Claudia para que la incorpore ahí también en la respuesta. Es, ¿de qué modo se puede promover una transformación de la subjetividad neoliberal? Bien concreta. ¿De qué modo? Se puede promover una transformación de la subjetividad neoliberal. O cómo se puede revertir probablemente esa subjetividad. Y ya. Gracias. Me corresponde responderle a José, ¿no?, que fue el segundo, a partir del 18 de marzo, ¿no? Esto de esperanza o desesperanza, ¿no? Bueno, es re difícil como hablar para adelante y más o menos en frío cuando uno piensa esta pregunta, pero un poco yo lo dije en el texto, ¿no? Cuando yo leí esta invitación y decía salida a la crisis social y todo lo demás que se planteó ahí, bueno, no es fácil responder esa pregunta porque es una pregunta que necesita de análisis, de trabajo colectivo, de investigar, de ver más cosas, ¿no? Pero lo que sí me parece es que lo que yo señalo es que hay que agarrar la hebra, ¿no? Como cuando se enreda la lana, hay que agarrar la hebra de lo que quedó suspendido, ¿no es cierto?, ¿no?, en marzo, producto de la pandemia, que fue lo que ganamos con la lucha social y con el estallido social y con la lucha de clase. ¿Qué ganamos? Ganamos una cuestión muy de fondo, que es la posibilidad de transformar la sociedad y que esa se puede llegar a hacer a través de la movilización, empujando un proceso, ¿no?, en el cual se plebiscite y allí, en lo que nosotros esperamos, por lo menos yo, se desarrolla una asamblea constituyente y desde esa asamblea constituyente se elabora una nueva constitución, porque la constitución política de 1980 de la dictadura de la derecha contiene la matriz que reproduce y regenera, ¿no?, al modelo neoliberal, a su ideología, a su práctica, a su economía, a su política, a su cultura. Todo está concentrado ahí, para eso se hizo, para legitimar ese cambio tan profundo hacia un capitalismo radicalizado, dislocado, que ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Y por lo tanto, digo eso porque es lo más fácil y creo que es lo que debe hacerse. O sea, si nosotros tenemos ya un avance respecto a que va a haber un plebiscito, que lo quieran postergar porque ellos van a querer postergarlo, que pueden perderlo, o sea, es lo más probable. Bueno, cuando nosotros
podamos salir de la pandemia, necesitamos de algo que por ahí andan reclamando y de que no hubo en la época del estallido, que no había conducción. Yo pienso que hubo alguna conducción, en general era, como dicen algunos, un movimiento invertebrado, pero creo de que es un momento de esperanza, pero de una esperanza que yo diría que hay que construirla con una actitud, ¿no?, distinta. Y yo creo que nosotros, los que formamos parte de una generación, ¿no es cierto?, que ha vivido otros procesos antes y que algunos dicen en la generación que fue derrotada, nosotros deberíamos, ¿no?, y todos los que estuvimos o estamos con el desarrollo de este camino, ver como una estrategia el poder luchar por ese plebiscito, porque hay que luchar por el plebiscito, y hay que conquistar ese plebiscito, y hay que ganar ese plebiscito. Y después nuestras posiciones, las de la mayoría, de toda esa gente, de esos millones que están en la calle, estén depositadas en la discusión constituyente. Por lo tanto, eso transforma, le quita su sustento conceptual, ideológico, programático a la derecha, y por eso no pueden o no quieren hacerlo, porque ellos saben que eso es grave. Yo diría decir les hiere el alma, pero no creo que tengan alma, pero algo les hiere, ¿no?, profundamente. Y por lo tanto, lo que va a pasar es que si nosotros nos guiamos y tenemos esa guía, no solamente tenemos esperanza, tenemos que tener una actitud, ¿no es cierto?, proactiva, tenemos que tener una actitud ganadora, tenemos que tener una actitud avasalladora. Apenas se levante la pandemia, tiene que haber un llamado a movilización inmediatamente. Inmediatamente. Tenemos tiempo ahora, ya estamos usando los medios audiovisuales, nos podemos coordinar mejor, las organizaciones sindicales, juveniles, estudiantiles, de mujeres, preparar el terreno, porque ellos también están trabajando ya. Ellos no están descansando, ellos no están calculando cuántos muertos hay nomás. Ellos lo que están haciendo es preparar lo de las elecciones municipales, están preparando el terreno para ver cómo se quitan de encima el plebiscito, para que no haya nueva constitución. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ser realmente una oposición en serio, una oposición que va a luchar, porque esto no se gana con una declaración. O sea, esperanza o desesperanza, esperanza, pero esperanza porque vamos a desarrollar un factor subjetivo tremendo que es el del cambio social y de derrota, ¿no?, del neoliberalismo en toda su línea. Eso es lo que hay que pensar y lo que hay que hacer. Por otro lado, yo diría que también no tenemos que ser tan pesimistas ¿en qué sentido? En el sentido de que esto fue en marzo nomás, ¿no? Y de que venía una ola más o menos grande, ¿no? Habían salido las mujeres, millones de mujeres en la calle. Es decir, aquí lo que ocurrió es que hubo algo que se interrumpió, que se puso en pausa, ¿no? Pero efectivamente, la latencia del movimiento todavía continúa. Se expresó el día 26 de abril en la calle en varios lados. Entonces, yo diría, compañero, esa respuesta. Eso es lo que yo creo. De lo de Fernando, tú planteabas que iba a haber un escenario como caótico, algo así, ¿no? Sí, yo lo que planteaba es que si nosotros seguíamos o si se tomaban malas decisiones en política pública que, por ejemplo, potenciaran la concentración de los ingresos y empezaron a aparecer o a empobrecerse aún más la población, las capacidades que vamos a tener desde la política de resolver los problemas más urgentes de la gente van a ser cada vez más disminuidas, y probablemente las salidas que tenga un siguiente estallido social van a ser más violentas, porque no hay espacio. O sea, porque de alguna manera la realidad va a empujar a la gente a tomar decisiones un poquito más arriesgadas desde el punto de vista de la movilización. Entonces,
probablemente lo que estamos labrando hoy día, o lo que está labrando el gobierno en una pandemia donde obliga a la gente a estar en su casa, pero donde no hay salario, y donde los empresarios se están aprovechando para en el fondo despedir con muy bajos costos, qué sé yo. Lo que se está labrando ahí, detrás de eso, es que a la vuelta de la pandemia, lo que tengamos de estallido social, o sea, no sé si más masivo, yo creo que sí, pero también más violento y por lo tanto más difícil de encauzar hacia una salida institucional. Entonces, Claro, ahora yo creo que eso es también una cosa difícil de responder, pero es una buena reflexión, ¿no? Sin embargo, yo diría que, mira, yo creo que si hubo un déficit en esta lucha durante el estallido social, tuvo que ver con la presencia o con la incidencia y con el planteamiento y con los argumentos necesarios para señalar realmente sin inhibición, sin timidez, que la violencia en abstracto no se puede discutir y no existe. La violencia, para que no llegue a ser eso que tú señalas, tiene que encauzarse y ser entonces una violencia revolucionaria, y cuando es revolucionaria es una violencia, ¿no?, que tiene un grado de desarrollo y de organización y de madurez. Eso nos hace falta. Eso creo yo que es, y en eso te concedo que es un factor que creo que en este tiempo hay que discutirlo mucho. Si tenemos un tiempo ahora para conversar, aunque sea por estos medios, para coordinarnos, reunirnos a través de esto, es justamente para ese fin. Y yo creo que si nosotros ponemos adelante el faro que nos guía, que fue lo que se ganó, que es una nueva constitución a través de un plebiscito, y encauzamos eso y lo defendemos, y si la artimaña o la violencia procede, ¿no es cierto?, desde quienes están ejerciendo el poder, entonces hay que preparar las condiciones para que esa confrontación se dé en el terreno, quizás, de todas las formas de lucha. Pero ese es un escenario que creo yo puede ser posterior si encauzamos primeramente la movilización dándole masividad más que radicalidad. Entonces, para eso ahora se necesita algo como una mesa de unidad social desde el principio, que no es incompatible a los cabros que están en la calle, las mujeres y todo el mundo que van a estar en la Plaza de la Dignidad, porque ellos tienen esa forma de expresión y son expresión multifacética de múltiples subjetividades. No les interesa saber mucho más que ellos quieren esto y que la desigualdad no puede continuar. Eso no es incompatible a que haya una conducción, que se recojan todas sus demandas y que se puedan consagrar en un programa de una alianza social y política que esté lejos de la formal, porque la formal ya se fue por otro lado. Entonces, mi posición es esa, es una posición personal, pero creo yo que así se debería avanzar y se debería discutir este asunto de ese segundo o minuto donde estalla la cosa y, como en un motín en la cárcel, nadie sabe qué va a pasar. Para eso, entonces, hay que producir una conducción, una discusión previa y establecer, ¿no es cierto?, los caminos y los programas para avanzar, y a la vez no tenerle miedo a que en ese terreno podemos aprender también. ¿Puedes cortarlo aquí? ¿Me escucha? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Mira, lo que yo quiero decirte es lo siguiente, que yo estoy de acuerdo con la consigna socialismo o barbarie. Creo que tiene vigencia hoy día para
retomar la conversación, o sea, el planteamiento que le había hecho al principio, pero ahora desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de ¿cómo se llama?, de los conceptos, ¿no? Sí. Entonces, socialismo o barbarie, eso como criterio de realidad, como caracterización del criterio de realidad, me parece acertado, pero en lo que está diciendo ahora último, yo lo escribí por el ladito. Creo que lo primero que hay que lograr, si uno se pone en esa perspectiva, es desarticular la lógica de guerra del otro, porque el otro tiene un poder beligerante superior. De hecho, los militares están en las calles, cuidando que la gente entre a los bancos, cuidando que la gente entre a las financieras, cuidando que la gente entre a los retail, cuidando que la gente haga la cola para el hospital, ¿me entiende? Entonces, ya está instalado eso. Socialismo Sí. y barbarie podría ser Tú me decías socialismo o fascismo, ¿no? Claro. Desarticular la lógica de guerra de ellos, ¿no? Obvio, porque no tienes con qué hacerle frente, no tienes ninguna organización, no tienes nada con qué hacerle frente, solo la gente que sale del corazón a la calle a protestar. Y eso es un matadero. Aquí y en la Quebrada del Ají es un matadero. Entonces, hay que desarmar la lógica de guerra. Yo no sé si lo que estás planteando tú como posición, el tema de que ya se encauzó la cuestión de la nueva constitución, ya hubo un acuerdo por la paz que no tiene que ver, que no responde a la efervescencia en las calles. Entonces, ya hay una dicotomía entre también los políticos y la gente. Yo por eso insisto en esto del individuo ahora en casa. El individuo en casa es una ganar, es como el primer territorio a recuperar es tu casa, es tu espacio, es tu cuerpo, qué sé yo, no sé cómo lo dirán las feministas, los del género, los LGBT, no sé cuánto, no me acuerdo ya de las combinaciones que hay. Creo que hay un tema de recuperación del individuo, que no es el individualismo al que hemos estado sometidos. Hay una recuperación y hay una integración del individuo para que ese individuo se vuelva a masificar como en el estallido. Tenemos que poner atención allá, yo creo. Sí. Tenemos que poner atención en cuidar a los que hay, porque no tenemos poder beligerante ante un militar que tiene, no sé, un arma que tiene 100 tiros, que puede matar 100 personas de una sola metralla. No tenemos que oponer. Claro. No tenemos Ahora, que oponer. Entonces, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Hola, mi nombre es Ernesto. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, yo estaba escuchando lo que estaban diciendo, la verdad, tengo que ser bien honesto, no escuché todo lo que ustedes decían, pero lo que a mí me parece que es importante desde mi punto de vista es que, primero que nada, el hecho de estar sometido a una situación de confinamiento, bien digo, de confinamiento, ya es un dispositivo o una forma de control social. Y desde ese punto de vista yo soy un poco más crítico respecto a la posición que tenemos hoy día. Mi posición, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Mi posición es que si bien podemos estar recuperando un espacio que es la casa, el espacio físico de la casa, estamos perdiendo vínculos e interacción social que era importante. Y que no nos permite, aunque podamos ver la riqueza que tiene Internet, no lo otorga Internet, no lo otorga la virtualidad. ¿Qué mejor ejemplo que el estallido social mismo? ¿No? La presencia y el agenciamiento del territorio me parece que es una base política y un estratagema político fundamental. Entonces, volviendo al punto, me parece que el tema de estar reducido a eso que alguno por ahí llamó el órgano o el control del órgano
y siendo despojados cada vez más desde el discurso mediático del cuerpo como territorio, que además nunca lo han hecho desde el discurso mediático, pero más aún ahora que nos han reducido a un órgano, a la concepción de un órgano, creo que nos desfavorece, nos pone en una posición de desmedro, de pérdida respecto a lo que teníamos el año pasado o hasta marzo de este año. Por lo tanto, creo que en ese sentido me parece muy interesante hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si efectivamente el estallido transgrede más allá de las posibilidades de muerte que puedan haber por el bicho, por el virus? Pero ¿qué pasaría si transgrede ese ordenamiento hoy día que se ha dado un confinamiento por decreto ideológico de cómo se entiende desde el punto de vista la salud, incluso de la hegemonía biomédica o desde la medicina dominante, lo que es la salud corporal, que es cuidarnos de un bicho, que es un bicho que se replica, que no sabemos cómo, que lo único que hace es estúpidamente replicarse, para decirlo en palabras de Zizek. En el fondo, ¿qué pasaría si nosotros o el hambre o el Frankenstein que está ahí en los suburbios efectivamente rompe con todo eso y finalmente hace un estallido fuera de todas las proporciones, incluso de la que tú mismo estabas diciendo que hay que esperar? Es como si hubiera un objetivo planificado, que lo puede haber, pero no hay que olvidar que si algo tuvo el estallido era que si bien todo el mundo sabía que podía suceder, pero no obedecía a una planificación. Entonces, esa es mi reflexión respecto, y eso podría pasar, efectivamente podría pasar. Entonces, ¿qué pasaría? Yo no sé si hay es una reflexión más que una pregunta y buscar una respuesta exacta. Eso. Gracias. Yo voy a responder una pregunta que había quedado pendiente y de ahí puedo también un poco ver esa reflexión, ¿no? Yo también lo de Robinson, que fue en segunda oportunidad, pero Claudia estaba preguntando por de qué modo se puede promover una transformación de la subjetividad neoliberal. Bueno, la subjetividad neoliberal fue duramente herida, creo yo, profundamente dañada con el estallido social. Lo que el individualismo culturalmente pregonó, ¿no?, durante todo este tiempo fue efectivamente que los individuos eran lo importante y no la sociedad, ¿ya? En segundo lugar, de que todos debíamos competir, ¿no? Y que por lo tanto competíamos hasta con el vecino por cualquier cosa. De que viene una cultura que es una cultura del consumismo hedonista, en su grado más extremo, que hemos tenido por más de, ¿no es cierto?, 40 años ya. Y también viene un proceso de cambio, ¿no?, en la forma de relacionarse entre chilenas y chilenos, que es un cambio cultural, y por tanto por eso decimos que el neoliberalismo es una ideología, ¿no?, una ideología que distorsiona y que no permite descubrir, ¿no?, las contradicciones que cursan realmente en la sociedad y que se revelaron ahora con el estallido social. Por lo tanto, las nuevas subjetividades que surgieron, todas estas que mencioné así como una por una, y que son tal vez muchas más, son parte de esta diversidad y de una nueva concepción de identidad que va a surgir o está surgiendo en el pueblo chileno. ¿Por qué? Porque la identidad es una categoría que se puede definir de varias formas, pero una de las formas más, diría yo, aceptable desde mi punto de vista, es aquella identidad que uno la define como una identidad de construcción histórica, ¿no?, y no como una identidad que se define en términos esencialistas, como era la identidad, se definía la identidad chilena desde el origen, ¿no?, desde cuando los españoles invadieron
Chile, América Latina, y se inaugura entonces una identidad con la Virgen del Carmen, el ejército, el vino tinto y la empanada. Esa identidad que se congela, es una identidad esencialista que le ha causado mucho daño a la humanidad. Un ejemplo de identidad esencialista es la identidad, ¿no es cierto?, que tuvo el nazismo con su proclamación de superioridad racial y que por lo tanto causó el daño que todos sabemos, ¿no? Hay otra concepción de identidad que es la identidad discursiva, que es la élite de un grupo de intelectuales que se reúne y analiza cómo es la tradición y la cultura de un pueblo y por lo tanto va diseñando cuáles son, ¿no?, las configuraciones culturales que ese pueblo va a tener. Pero que son surgidas desde una interpretación y no desde la realidad, que es la construcción de identidad a través del proceso de imbricación, de concatenación de las relaciones sociales que se intersectan una a otra, se deforman y deforman unas a otras y van formando y deformando la identidad como la hemos visto en Chile hoy día, que no es la misma identidad de ese esencialista que la chilenidad de la derecha conservadora más chauvinista y pechoña, ¿no?, ha abrazado por todos estos 5 siglos. Entonces, la subjetividad de la derecha es una subjetividad basada en esa concepción, ¿no?, anticuada, retrógrada, terriblemente racista, machista, clasista, que se ha expresado múltiples veces en la sociedad nuestra en forma de discriminación, fundamentalmente con los pueblos originarios. Ahora, yo diría eso para no alargarme mucho. Ahora, respecto a lo que decía Robinson acerca de esto de desarticular la lógica de guerra, por supuesto, si nosotros nos podemos pensar en la lógica básica, uno no puede hablar de un enfrentamiento en el terreno de la violencia y político-militar con la derecha en igualdad de condiciones, porque ellos tienen un aparato militar que es del Estado y es monopólico y es garantía de que ellos lo van a tener siempre, porque es el aparato militar de la clase dominante. Y por lo tanto, como tú decías, estamos en desigualdad de condiciones. Pero en la vida las cosas no pasan tan así y hay matices, y también han ocurrido hechos en los cuales, por ejemplo, han habido movimientos en los cuales el ejército o el viejo ejército se quiebra porque efectivamente ve que hay una abrumadora, ¿no?, mayoría que está en favor de un cambio, y a veces no es necesario ni tirar un tiro, digamos. Pero bueno, esos son análisis militares que se hacen, porque si uno parte de la base que va a estar derrotado, digamos, porque se asoman los militares a la calle, también partir un poco sin entrar en la profundidad y en el reconocimiento histórico de que los cambios y los procesos revolucionarios a veces, ¿no?, tienen distintos niveles e intensidades en el conflicto, en el terreno de la lucha armada. Y bueno, por último, señalarle a quien habló finalmente respecto, Ernesto, respecto a estas condiciones de control social, que uno está encerrado, que no se puede reunir, que estas cosas están pasando y son muy desagradables. Y por cierto, yo lo mencioné en el trabajo que entregué hace un rato, de que a mí me parece que esto, claro, si uno lo ve, tiene muchas similitudes a lo que el fascismo aspira. En Italia así se logró, en otros lugares también, en Chile ocurrió lo mismo, en condiciones distintas, ahora está bajo una pandemia, que es efectivamente una situación muy terrible, porque esto afecta a la población en general, a todos nosotros, digamos, no, o sea, no es mentira, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué nosotros no podemos trabajar y estudiar y poder coordinarnos y poder realizar un avance en estas condiciones para preparar el terreno para cuando esto termine y termine la pandemia? Porque si fuera por eso, yo diría que la gente que luchó en los años de la dictadura, contra la dictadura de la derecha, yo diría que nadie habría podido hacer nada, porque esa pandemia era peor.
esa pandemia era criminal y era una pandemia sin rostro, sin identificación, sin índice de contagio, ¿no? Y sin embargo, en la lucha, como en otros países, la Segunda Guerra Mundial también se hizo, y clandestina, permitió que la gente, así como uno está en las casas ahora y comunicándose con los demás de otra forma, permitió que la gente se articulara, ¿no? Y se articulara de tal forma, sin medios electrónicos ni nada por el estilo, y arriesgando el pellejo segundo a segundo, ¿m? Porque esa gente que a nadie la conocía, si la pillaban no aparecía más, o era terriblemente torturada. Entonces, si fuimos capaces de soportar ese ambiente tan terrible, de pesadilla, ¿no? Y se fue capaz de articular una organización de masas como la que hubo, multitudinaria, multifacética, contra la dictadura, yo diría que hay que aprovechar este tiempo para hacer ese mismo trabajo, pero desde el punto de vista, ¿no?, de que uno tiene que cuidarse y cuidar a los demás de no contagiarlos, pero a la vez estar preparados para lo que viene y efectivamente desarrollar política, hacer política, ¿no?, así como la está haciendo la gente de la derecha. Ellos también están haciendo política. Entonces es legítimo que todos lo hagan. Ahora las condiciones son más malas, no tenemos posibilidad de salir, no tenemos posibilidad de encontrarnos en la plaza, no tenemos posibilidades de hacer vida social. Así es. Cientos y miles de chilenas y chilenos tuvieron que hacer lo mismo clandestinamente durante 17 años. Y creo yo que eso puede ser, guardando la diferencia, un ejemplo para cómo el factor subjetivo es capaz de desarrollarse en condiciones adversas y en mejores condiciones, pero que puede desarrollarse, se puede desarrollar. Hasta ahí yo lo dejaría. Muchas gracias, profesor. Ha sido muy interesante y sobre todo muy aclarador en los conceptos que usted ha expuesto. Yo hablando desde la fundación, creo que a nosotros nos van a servir mucho esta charla para poder orientar parte de nuestro quehacer, de nuestro informe, de mejor manera. Y bueno, y quería volver a pedirle que cuando pudiera enviarnos sus apuntes para poder nosotros también darlo a conocer dentro del informe que tenemos que hacer. Eso, yo les quiero dar las gracias también a todos ustedes. En el momento más alto tuvimos 40 participantes y fueron entrando y saliendo, así yo creo que tenemos que haber estado en algún modo, o sea, sumando todo, debemos haber sido 50 participantes de este seminario. Creo que en lo personal para mí es muy exitoso y darle las gracias de nuevo a René porque no solo es el seminario, sino el contenido el que logra mantener a tanta gente tan interesada en estos temas. Muchas gracias a todos. Nosotros vamos a seguir con el ciclo seminario. La próxima semana vamos a invitar a la experta de la OIT en temas de estadísticas del empleo para que nos comente cómo se ve el tema de empleo a nivel mundial. Así que me despido y les doy las gracias de nuevo a todos. Muchas gracias y gracias a todos los oyentes, la audiencia, a toda la gente que participó y su paciencia, ¿no?, por escuchar tanto rato. Y gracias a ti, Fernando, por la invitación y por supuesto los apuntes que los voy a hacer llegar. Bueno, vale, gracias. Paciencia con la... Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, Chao. también.